Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Jorge Así el dragón. Capítulo 1. ¿Os habéis preguntado alguna vez, cómo es posible que la historia de San Jorge y el dragón se considere una historia de un santo cristiano? En la época inmediatamente después de Cristo, no había dragones. Es más, y creo no equivocarme, los dragones nunca han existido. O quizás sí. ¿De dónde puede venir esta tradición tan seguida tanto en el mundo católico como ortodoxo? Pues os lo contaré. Todo viene de una de estas historias con las que este joven, Lamo, o más conocido como el guardián peregrino, amenizaba las veladas nocturnas junto a la hoguera, en la huerta de Ajarías. Allí, José y María escuchaban estos relatos, y posteriormente María le contaba esas historias, primero al pequeño Jesús, y años más tarde, a aquellos primeros discípulos, a los que ella trataba como a sus propios hijos. Siendo estos, los responsables de haber difundido estos relatos en sus reuniones. A la muerte de estos, muchas historias narradas por ellos fueron consideradas ciertas por sus seguidores, simplemente porque habían salido de los labios de los discípulos de Jesús. Aquí os dejo el origen de este relato. Hubo cierta noche de lluvia, en la huerta de Ajarías, una velada muy animada en la que no había niños. Era tarde y se habían ido a dormir. Solo estaban junto a la lumbre, el señor de la huerta, Ajarías con su esposa Esther, que por aquel entonces se encontraba muy enferma y se tapaba con una manta. También estaban allí sus padres en unos asientos muy especiales, el señor José de Arimatea y la señora Sarai. Y había allí reunidos dos familias más. El hermano de Ajarías, el pastor Joanam con su esposa Raquel, que vivían allí refugiados, y este hombre de confianza, al que Ajarías había puesto al frente de su hacienda. José de Betlehem y su esposa María de Nazaret. Y este Lamo, el viajero, estaba sentado en el suelo, en el mejor lugar junto a la lumbre, y les propuso: aprovechando que no hay niños, y para pasar el rato más entretenidos, ¿queréis que os cuente una historia terrible que me pasó en uno de mis viajes? Nunca se la he contado a los niños, por no considerarla apropiada, pero, aprovechando que solo estamos aquí los adultos, y este Lamo les puso una mirada picarona. Y claro, todos los allí reunidos estaban tan aburridos que esa chispa en su mirada les interesó a todos. Y el viejo maestro de Arimatea le soltó poniéndose cómodo en su butacón: venga muchacho, no nos hagas esperar, comienza o me duermo yo también. Todos se rieron, y este joven les contó la siguiente increíble y fabulosa historia. Si recordáis las lecturas del libro del Génesis, al principio un ser astuto penetró en el jardín. Era la serpiente, pero no era ese su aspecto natural. En otro lugar muy lejano, a la vez que cercano, se la llamaba la gran serpiente antigua o dragón. Y su apetito solo se saciaba cuando se alimentaba de cosas puras, que le recordasen al cielo. ¡Ah! Ese bicho asqueroso, engendro de Satanás, dijo José de Arimatea molesto por la presencia de este bicho en el relato. Y es que las serpientes le causaban mucha repugnancia al viejo mercader. Pues te equivocas, mi querido abuelo, le contradijo este Lamo. Precisamente fueron los ángeles quienes crearon a la serpiente primigenia cuando dudaron de Dios. Y todos guardaron silencio para ver cómo continuaba este cuento. Pues después de que los ángeles querubines expulsaran a Adán y a Eva, también expulsaron, como no podía ser de otra manera, a este ser del jardín.
Y desde entonces se arrastraba por la tierra con un hambre insaciable de cosas llenas de vida y verdad. Y su jinete, el guardián del abismo, la llevaba a lugares despoblados y yermos para que no interfiriera en sus tentaciones, causando terror con su monstruosa presencia. Ya que este guardián tenía la misión de hacer parecer atractiva la tentación y el pecado, para que el hombre cayera en el abismo. Creedme, nadie pecaría si se le ofrece delante un monstruo. Y de vez en cuando, y de tarde en tarde, el propio guardián del abismo le llevaba a alguna víctima. O incluso algún incauto, aparecía por allí por su propia voluntad, y claro, era devorado por esta bestia sin más contemplaciones. Pues llegó un momento, que este dragón vivía en el desierto que hay en mitad del territorio de los escitas, allá en el noreste. Había alcanzado ya un tamaño descomunal y se escondía como podía entre los oscuros barrancos de esa tierra desolada. Cierto día, sintió un hambre atroz, y el dragón y el guardián discutieron. Casi terminó este guardián como alimento del dragón. Y el guardián, asustado por el poder y tamaño de este lagarto, tuvo un astuto plan para evadirse de sus fauces. Y le prometió que le llevaría como alimento muchas doncellas vírgenes. Y aquella promesa calmó al dragón, porque sería como saborear al Num. Vida, verdad y pureza. Y el dragón lo soltó a condición de que cumpliera su palabra. Y lo llevó a uno de esos reinos lejanos que los escitas tenían entre las praderas y las montañas. Era la ciudad de Kar-Dehait. Escondió al dragón en una cueva oscura y grande y le pidió que esperase allí. Que en breve tendría delante de la entrada de la cueva a una virgen cada luna nueva. Y ese dragón esperó paciente en el interior de su cueva a que llegara la siguiente luna nueva. El guardián del abismo se paseó por el Kar-Dehait, y a su paso iba desplegando enfermedades, sequía, miseria y hambruna. El rey de Haik convocó a todos sus sabios. Y por eso ese día tuve que ir a trabajar al palacio, les dijo sin ningún asombro el amo. Por aquel entonces, me contraté como consejero real. Y Ajarías le preguntó: ¿y sobre qué temas aconsejabas al rey? Y Lamo les dijo que era un experto en todo tipo de animales, pero que el rey solo lo quería para domesticar caballos salvajes. Y la verdad es que es algo que se me da muy bien. Y Lamo continuó con el relato para adultos. Bueno, pues el rey quería saber el origen de estas calamidades y cómo se podían solucionar. Y claro, obviamente ninguno teníamos la respuesta. Ni los astrólogos, ni los alquimistas, ni los magos, ni los domadores de caballos. Pero en esto, apareció un hermoso e inquietante desconocido en el salón. Majestad, dijo, mi nombre es Farluzabmel. Soy un profeta y he sido enviado por el destino a vos para preveniros. A mí aquello no me gustó. Yo sé reconocer profetas, y os puedo decir que este no era de ese grupo. Pero el rey le escuchó, porque parecía ser el único que en aquel salón tenía una respuesta. Habla, le ordenó el rey. Y este, dijo amenazante y convincente a la vez. El infierno acaba de cernirse sobre vuestro reino. Estáis sufriendo todas estas calamidades porque el dragón se ha establecido en vuestros dominios. Hambre, sequía, peste y guerras es lo que trae allá donde se establece, y su apetito solo puede saciarse con sacrificios humanos. El rey le escuchó en silencio. Y hubo sabios que estuvieron de acuerdo y otros no. A mí, todo aquello me sonaba muy feo. Y comprendí que este hombre era verdaderamente un profeta, pero era el profeta de la bestia. Y este hombre siguió hablando ante el rey. Hoy empezará este sacrificio, cada luna nueva llevaréis una víctima a la zona llena de barrancos y grutas,
que hay entre el desierto y las montañas. Pero esta víctima ha de ser una virgen. Entonces el rey mudó su semblante y endureció su corazón, porque tenía una hija en edad de mocedad. Bárbara se llamaba. Ya os contaré sobre ella en esta historia, un poco más adelante. Había una mozuela huérfana que siempre pedía limosna en la plaza de la ciudad. El rey ordenó prenderla y llevarla al lugar indicado por este extraño. Y todos nos quedamos allí horrorizados ante aquella decisión. Y esa pobre chica fue la primera víctima del dragón. Después de aquello, desapareció cualquier atisbo de alegría y cordialidad en el reino, y todos estaban tristes y recelaban del que tenían a su lado. Debido a esta decisión que tomó este rey. Pero el que más cambió fue el propio rey. Estaba más huraño y distante. Algún noble intentó disuadirlo de tal atrocidad, pero este rey se volvió un cruel tirano, y si se le oponían, lo destituían de sus cargos, y si tenían alguna hija en edad de mocedad, la apresaban y era la nueva víctima del mes. Y así este oscuro individuo iba teniendo más poder junto al rey, y este dejó de tener buenos consejos de quienes le rodeábamos. Y parecía que la chispa de la vida se iba alejando cada vez más de este rey. Y por supuesto, las personas de este reino dejaron de amarlo y respetarlo. Tan solo lo temían y despreciaban, al igual que a este nuevo consejero. Pero sobre todo, lo más desalentador fue saber que cada vez había menos doncellas vírgenes en la ciudad, ya que presas del pánico y para salvar sus vidas, buscaban entregar su virtud para que no fueran designadas como víctimas propiciatorias. Y muchos noviazgos se rompieron en aquellos días por esta causa. Y las pocas que quisieron permanecer fieles sabían su suerte estaba echada y acabarían como mártires. Y otras, las menos, fueron ocultadas por sus padres y escondidas, casi emparedadas en sus casas y se estuvo mucho tiempo sin saberse nada de estas chicas. Creedme, no me siento nada orgulloso de esta etapa en este sitio, pero, ¿qué podía hacer para ayudar? Y parecía que esa tristeza me había dejado seco de ideas. Habían pasado 3 meses desde aquello, y ya había habido 3 víctimas. Y cierto era que después del sacrificio, parecía que la situación en el reino se revertía, pero solo duraba unos días. A continuación, se volvía a agravar la enfermedad y el agobio por la falta de cosechas. Y algo tenía que hacer, no me podía quedar de brazos cruzados. Y por fin tuve un raro plan. Ni yo mismo tenía muchas esperanzas, pero, ¿y si salía bien? Y todos, en el salón de la casa de Azarías estaban muy atentos y curiosos, a este extraño plan que se le había ocurrido a este chico. ¿En qué consistiría? ¿Conseguiría convencer al rey de ponerlo en práctica? ¿O chocaría con los intereses de este guardián del abismo?